Bueno, siguiendo con el contenido de legislación comercial, hoy vamos a desarrollar eh, lo referente a los libros de comercio, específicamente eh, en lo que respecta, ¿verdad?, a lo que dispone la ley del comerciante. En su artículo 74 establece que todo comerciante cuyo capital excede el importe correspondiente a 1000 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas de la capital está obligado a registrar en libros que la técnica contable considere necesarios una contabilidad ordenada y regular, adecuada a las características y naturaleza de sus actividades, que permita determinar su situación patrimonial y los resultados de su actividad. Deberá conservar además su correspondencia mercantil y la documentación contable que exija la naturaleza de su giro comercial. Bueno, con relación a este artículo, establece acerca de la exigencia que se da al comerciante, ¿verdad?, cuyo capital exceda a los 1000 jornales mínimos, es decir, el salario mínimo vigente, el salario mínimo legal vigente es de 2.192.839 guaraníes. Eso se divide en 26 días y el jornal, para poder saber el jornal, ¿verdad? Bueno, entonces el jornal, lo que se divide, ese monto dividido en 26, da como resultado un jornal que es 84.340 guaraníes. Esos 84.340 guaraníes se va a multiplicar por 1000, es decir, 1000 jornales, ¿verdad? El resultado que obtenemos es de 84.340.000 guaraníes, es decir, todo comerciante, toda persona que se dedica a la actividad comercial y cuyo capital exceda a los 84.340.000 guaraníes, debe o está obligado a llevar libros de comercio y a llevar una contabilidad ordenada y regular, siempre también que sea adecuada a las características y naturaleza de su actividad. Es decir, la exigencia en relación al capital a partir del monto que exceda los 1000 jornales mínimos, entonces el comerciante ya está obligado a registrar en libros de comercio, así como llevar una contabilidad ordenada y regular toda la actividad comercial a que se dedica. Bueno, con relación a lo que son los libros indispensables, bueno, ya tiene entonces la obligación de registrar en libros contables su actividad, ¿verdad?, su contabilidad, y esa contabilidad debe ser ordenada y regular. Perfecto. ¿Y cuáles son los libros indispensables que debe llevar? En el artículo 75 tenemos que existen 2 libros indispensables, además de otros libros que según la actividad a que se dedica, ¿verdad?, es decir, el tipo de actividad comercial a que se dedica, pueden ser otros libros. Pero existen 2 libros indispensables, que son el libro diario y el libro de inventario. Y como les dije, ¿verdad?, te dije, sin perjuicio de que se pueda exigir determinados libros para determinadas actividades, como es el caso, por ejemplo, de las sociedades. La sociedad, aparte de llevar estos libros indispensables, debe llevar libro de deliberación de las asambleas, libro de registro de asistencia a las asambleas, el libro de acciones, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los libros indispensables. Tenés un capital que exceda los 1000 jornales mínimos, entonces ya tenés que registrar tu contabilidad en libros de comercio, tenés que tener una contabilidad regular y necesariamente
Por lo tanto, tenés que contar con estos libros indispensables, que es el libro diario y el libro de inventario. Bueno, con relación al sistema de contabilidad manual o informático, según lo que dispone la ley del comerciante, en su artículo 76, que para el empleo de medios mecánicos u otros sistemas modernos de contabilidad se requiere, salvo disposición en contrario de leyes especiales, autorización judicial. Ella se dará por resolución fundada previo dictamen de la autorizada de un contralor competente. El juez podrá recurrir además a un perito designado de oficio. La resolución será inscrita en el registro público de comercio. Bueno, es decir, que el comerciante tiene la libertad de optar por un sistema de contabilidad, los famosos sistemas informáticos con que cuenta una empresa, o cuando la persona se dedica a la actividad comercial. Bueno, entonces generalmente opta por un sistema informático, por un sistema de contabilidad informático. Perfecto. Este sistema moderno de contabilidad requiere o necesita una autorización judicial. No es que se va a optar nada más, sino que se debe obtener la autorización del juez competente, que es el juez comercial. Y a través de su resolución, en la cual debe estar fundada, va a dar autorización a que se utilice ese sistema informático, ese sistema moderno de contabilidad. Bueno, el juez, como no es un perito contable, o como no es un, vamos a decir, no un perito contable, aparte no necesariamente va a contar con conocimientos informáticos, entonces puede recurrir a un perito designado de oficio, es decir, puede recurrir a las personas que tienen conocimiento en esa área, para que pueda tener conocimiento si ese sistema contable, ¿verdad?, va a funcionar como debe funcionar. Bueno, y esta resolución por la cual autoriza la utilización de este sistema moderno de contabilidad necesita ser inscrita en el registro público de comercio. Además de estar autorizado por el juez, esa resolución del juez debe estar inscrita en el registro público de comercio. Estamos hablando con relación al sistema de contabilidad que se va a utilizar. Bueno, después la ley también dispone la obligación para el comerciante de que debe llevar un contador necesariamente. Entonces, el que ejerza una actividad comercial de la importancia señalada en el artículo 74, es decir, a que esta persona, aquel comerciante cuyo monto del capital exceda los 1000 jornales mínimos, aparte de llevar libro contable, registrar su actividad en registro contable, llevar una contabilidad ordenada, también ya está obligado a contar, ¿verdad?, o llevar su contabilidad a través de un contador matriculado, siendo ambos responsables solidariamente de que los asientos, en los asientos se registren con fidelidad los documentos y constancias en los que no ha participado ni intervenido. Entonces, acá, con relación a la responsabilidad, entonces, tiene la obligación el comerciante de contratar un contador matriculado para que lleve su contabilidad, la contabilidad de su actividad comercial. Aparte que también cuenta con una responsabilidad solidaria, es decir, que es responsable de que los asientos que se registren en los documentos contables sean
sean verdaderas, ¿verdad? Es decir, que ambos son conjuntamente responsables. El contador es responsable, así como el comerciante también es responsable. Si es que el comerciante es contador matriculado, entonces sin problema puede llevar él mismo su contabilidad sin que haya necesidad de contratar un contador para que lleve esa contabilidad. Bueno, el registro de los libros. Los libros de comercio, antes de que sean puestos en uso, deben ser presentados en el registro público de comercio. Deben estar numeradas en todas sus hojas para que sean rubricadas o selladas, ¿verdad? Rúbrica o sellada, es decir, firmados o sellados, y se haga constar en nota datada en su primera página el número de folios que contengan. Es decir, antes de que esos libros contables o esos libros de comercio sean utilizados, necesariamente deben ser presentados en el registro público de comercio. Ya deben estar foliadas, es decir, enumeradas todas sus hojas, y en la para que sean rubricadas, es decir, para que sean selladas esas hojas, y en la primera página del libro necesariamente se debe hacer constar en una nota con la fecha cuántos folios o cuántas hojas tiene ese libro. De modo a evitar que se sustraigan hojas de ese libro. Y si es que fueron sustraídas, entonces fueron violadas y por lo tanto el comerciante, ¿verdad?, es pasible de sanción. El mismo requisito se cumplirá con las hojas o fichas de otros sistemas de contabilidad que se autoricen. Es decir, el mismo requisito para las hojas o para las fichas que se utilizan en un sistema contable que se va a utilizar, ¿verdad?, dependiendo. Bueno, entonces el registro cerrará los libros usados con indicación de la última página de la fecha y el número de folios utilizados. Es decir, durante el ejercicio fiscal, ¿verdad?, el número de páginas que se utilizaron. También el registro es el que va a cerrar esos libros utilizados. Bueno, con relación a la conservación de esos libros y los comprobantes de contabilidad, los libros y los registros de contabilidad deben ser conservados por 5 años. Es decir, todos los documentos relacionados al giro de los negocios a que uno se dedica o a que el comerciante se dedica deben ser conservados por lo menos por 5 años. Pero se va a computar esos 5 años a partir de la fecha de la última anotación que se efectúa en esos documentos. Las facturas, la documentación en general, los asientos en los registros contables, en los libros de contabilidad, ¿verdad? Todo eso se tiene que conservar por 5 años a partir de la fecha de la última anotación que se registre en ellas. Es decir, la factura se va a contar, ¿verdad?, a partir de la última factura emitida, la factura de venta, por ejemplo. A partir de ahí se va a contabilizar los 5 años. Bueno, con relación al balance general y la época en que hay que confeccionarlo. Bueno, también la ley del comerciante establece que se debe confeccionar un balance general necesariamente una vez al año. Y eso dispone en su artículo 83. Y dice que todo comerciante deberá confeccionar dentro de los 3 primeros meses de cada año el balance general de su operación, que contendrá una relación precisa de sus bienes, créditos y acciones, así como sus obligaciones pendientes a la fecha del balance. En la fecha del balance. Bueno, el comerciante entonces tiene que confeccionar un balance general
dentro de los 3 primeros meses de cada año, es decir, enero, febrero, marzo, hasta marzo. Dentro de esos 3 meses, dentro de enero, febrero hasta marzo, se debe de confeccionar el balance general de las operaciones, de modo que se haga esa diferencia que hay entre el activo y el pasivo. Es decir, lo que va a contener ese balance es la relación, ¿verdad? Es decir, comparar sus bienes, sus créditos, sus bienes en general, sus créditos o sus acciones en general, como sus obligaciones pendientes a la fecha, es decir, su activo con su pasivo. Se tiene que comparar, ¿verdad? Bueno, para eso se confecciona el balance general. Debe contener entonces una relación precisa de los bienes. Bueno, los libros que deben llevar las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, toda sociedad está obligada a llevar los libros y registros de documentación a que se refiere el artículo 74 y 75. Es decir, tiene que contar con un libro diario y de inventario, debe también contar con un sistema contable, de la misma forma que estuvimos mencionando en este artículo 75, ¿verdad? Libro diario de inventario, así como también lo que establece el artículo 74, ¿verdad? Con relación al monto. Bueno, debe llevar, además de estos libros, registros y documentación, debe llevar ciertos libros, además de estos libros. Por ejemplo, el libro de registro de acciones. Este libro de registro de acciones va a contener el nombre y apellido de los suscriptores, es decir, el nombre y apellido de los accionistas, el número y la serie de acciones suscritas y los pagos efectuados, la transmisión de los títulos nominativos, la fecha en que se verifica y los vínculos a que se refieran ellas, la especificación de las acciones que se conviertan al portador y de los títulos que se emiten a cambio de ella. Con relación a los títulos al portador, las acciones al portador ya la sociedad anónima, como hoy sabemos, por la ley del año 2017, ya no pueden emitir acciones al portador, solo pueden emitir acciones nominativas, es decir, aquellas acciones en cuyo documento ya van impresas, ¿verdad? Se individualiza al propietario de esa acción. Bueno, el número de acciones que fueron dadas en garantías de un buen desempeño por los administradores de la sociedad, en el caso que así lo exijan los estatutos. También, entonces, eso es lo que debe, este es el libro que debe llevar. Primero, el libro de registro de acciones, es decir, individualizar las acciones, el movimiento de las acciones, a quienes pertenecen esas acciones, el monto de las acciones, y también el libro de registro de obligaciones, es decir, el libro en donde se van a anotar el monto de las obligaciones. También todo lo referente a las obligaciones, ¿verdad? El monto de las obligaciones omitidas, las obligaciones que fueron extinguidas, es decir, que fueron pagadas, el nombre y apellido de los obligacionistas con títulos nominativos, la transmisión y los datos relativos a ella y el pago de los intereses. También debe llevar el libro de asistencia a las asambleas, es decir, tiene que haber un libro en donde se pueda registrar las asistencias de las asambleas, es decir, de modo a registrar quiénes son los socios que asisten a las asambleas, así como también debe haber un libro de actas de las deliberaciones de las asambleas, es decir, un libro de actas en donde se van
a registrar, ¿verdad?, la deliberación de las asambleas y del directorio o del consejo de administración según el tipo de sociedad, o sea, según el tipo de organización que se tenga. Salvo disposición contraria de los estatutos, las actas de las asambleas serán firmadas por el presidente y 2 socios, por lo menos, designados al efecto. La de las sesiones del directorio será firmada por todos los asistentes. Bueno, entonces, con relación a lo que establece el libro, la ley del comerciante, estamos hablando acá de que una vez que el comerciante tenga un capital superior a los 1000 jornales mínimos, entonces necesariamente ya tiene ciertas obligaciones que tiene que cumplir, ciertas obligaciones formales que necesariamente debe cumplir. Y es, por ejemplo, la de registrar su actividad en libros de comercio, llevar una contabilidad ordenada, adecuada, así como también debe contar con los libros indispensables, necesariamente deben asentar los registros contables en los libros indispensables, que son diario de inventario. Esa contabilidad debe ser llevada por un contador matriculado y la responsabilidad por la veracidad de lo que se asienta en esos registros contables también son de responsabilidad de ambos a la vez, tanto del contador como del comerciante. Y también que los libros, para que sean puestos en vigencia, pues sean puestos en uso, utilizarlos, deben ser foliadas, es decir, numeradas todas sus hojas, y en la primera hoja debe constar, ¿verdad?, el número de folios, el número de páginas que tiene ese libro. Y bueno, también debe ser presentada, ¿verdad?, el libro contable en el registro del público de comercio, para que sean selladas, rubricadas, dice, ¿verdad? Bueno, y la conservación de todos los documentos que hacen a la actividad comercial por 5 años, necesariamente. Bueno, y la confección de un balance general y la época que hay que confeccionarlo o realizarlo, ¿verdad? Entonces, esas son las obligaciones que dispone la ley del comerciante para los comerciantes cuyo capital ya acceda a los 1000 jornales mínimos. Bueno, y después también estamos viendo con relación a los libros, además de los libros diarios de inventario, las sociedades anónimas también deben llevar otros libros, que es lo que estuvimos hablando. Bueno, acá quiero hablar un poquitito con relación a la responsabilidad solidaria. ¿Qué es lo que significa? Bueno, esta responsabilidad solidaria hace referencia a los casos en que al existir una deuda, por ejemplo, una deuda, en este caso, por ejemplo, la veracidad de los asientos contables, todos los responsables tienen la obligación en común de hacerse cargo de ese registro contable, ¿verdad? Y ese registro puede ser, es decir, ese asiento, la veracidad de ese asiento, por la veracidad de ese asiento pueden responder tanto el comerciante como el contador de la misma manera. Bueno, este tipo de responsabilidad presenta una gran ventaja para el acreedor, porque en la deuda, en el caso que haya deuda, ¿verdad?, hay el derecho para reclamar que tiene el acreedor lo puede hacer por el pago total, tanto al acreedor solidario como al acreedor principal. Pero en este caso, a lo que se refiere a la responsabilidad solidaria, estamos hablando de que tanto el comerciante como el contador
son responsables de la misma manera y a ambos se le puede exigir la veracidad de esos de los asientos contables en esos libros. Como les digo, ¿verdad? El comerciante no se puede lavar las manos y alegar que es el contador el que tiene que responder por la veracidad de esos asientos, sino que la ley presume de que él también tiene conocimiento de lo que se estaba registrando en esos libros de contabilidad. Bueno, con relación a este contenido, entonces, con esto terminamos nuestra clase. Entonces, vamos a seguir con otro contenido mañana para ir así terminando ya el contenido, ¿verdad? El tutorial. Entonces, vamos a finalizar la clase de